Diodos semiconductores. Capítulo 1. Introducción. El 23 de diciembre de 1947, hace ya más de 50 años, se desarrolló el primer transistor. Para aquellos de nosotros que vivíamos la evolución de los tubos de vacío hacia la era del estado sólido, parecieran solo unos cuantos años. La primera edición de este texto contenía una amplia cobertura sobre los tubos de vacío, y para ediciones posteriores se tuvo que tomar la decisión entre el nivel de cobertura dedicado a los tubos y el dedicado a los dispositivos semiconductores. En este momento ya no es válido siquiera mencionar los tubos de vacío, ni mostrar las ventajas de uno sobre el otro, ya que estamos situados firmemente en la era del estado sólido. La miniaturización de los componentes que se ha originado abre cuestionamientos acerca de hasta dónde llegarán sus límites. Ahora es posible encontrar sistemas completos sobre las obleas de silicio que son miles de veces más pequeñas comparadas con un solo elemento de los primeros sistemas. Los circuitos integrados CI de hoy cuentan con más de 10 millones de transistores en un área no mayor a la uña de un pulgar. Cada semana surgen diseños y sistemas nuevos. Para el ingeniero esto implica una limitación en cuanto a su conocimiento sobre la amplia gama de avances tecnológicos. Simplemente poder mantenerse actualizado sobre los cambios en un área de investigación o desarrollo ya es de por sí complicado. Además, hemos llegado a un punto en el que el objetivo primario del encapsulado de un componente es el de servir solo como un medio para manipular el dispositivo o sistema y para proveer un mecanismo que permita acoplarlo al resto del sistema o red. La miniaturización parece estar limitada por tres factores, los cuales revisaremos durante el texto: la calidad del propio material semiconductor, la técnica del diseño de la red y las limitaciones en el equipo de manufactura y procesamiento. 1.2. Diodo ideal. El primer dispositivo electrónico que revisaremos se denomina diodo, el más simple de los dispositivos semiconductores, pero con un papel fundamental para los sistemas electrónicos, ya que cuenta con características que lo asemejan a un interruptor sencillo. Lo encontramos en una amplia gama de usos y aplicaciones, desde las más simples hasta las más complejas. Además de presentar los detalles acerca de su fabricación y de sus características, presentaremos los datos y las gráficas relevantes que se encuentran en las hojas de especificaciones para asegurar la comprensión de terminología utilizada y para demostrar la abundancia de información disponible proporcionada por los fabricantes. El término ideal se empleará de manera frecuente en este texto, a medida que nuevos dispositivos se vayan presentando, y se refiere a cualquier dispositivo o sistema que posea características ideales, es decir, perfectas en cualquier sentido. Esto sirve como base para comparaciones y muestra donde todavía es posible realizar mejoras. El diodo ideal es un dispositivo de dos terminales que se representa por el símbolo y posee las características que se muestran en las figuras 1.1a y 1.b respectivamente. De forma ideal, un diodo conducirá corriente en la dirección definida por la flecha que se muestra en el símbolo y actuará como un circuito abierto ante cualquier intento por establecer corriente en la dirección opuesta. En esencia, las características de un diodo ideal son las mismas que las de un interruptor que solo permite la conducción de corriente en una sola dirección. Para la descripción de los elementos siguientes es muy importante definir los distintos símbolos de letras, polaridades de voltaje y direcciones de corriente. Si la polaridad de voltaje aplicado es consistente con las características que se muestran en la figura 1.1a, deberán considerarse las particularidades de la parte derecha del eje vertical del plano de la figura 1.1b.
Si el voltaje aplicado se invierte, las características pertinentes serán las de la parte izquierda. Si la corriente a través del diodo presenta la dirección indicada de la figura 1.1a, la parte de las características a considerarse son las que se encuentran en la parte superior del eje horizontal, mientras que una dirección inversa de la corriente requiere utilizar las características que se encuentran en la parte inferior de este eje. Para la mayoría de las características de los dispositivos presentados en este libro, el eje de las ordenadas, o eje Y, será el eje de la corriente, mientras que el de las abscisas, o eje X, será el eje del voltaje. Uno de los parámetros importantes de un diodo es la resistencia que presenta en el punto cero, o región de operación. Si consideramos la región de conducción definida por la dirección de I subíndice D y la polaridad de B subíndice D en la figura 1.1a, cuadrante superior derecho de la figura 1.1b, veremos que el valor de la resistencia directa R subíndice F, queda definido por medio de la ley de Ohm como R subíndice F es igual al voltaje subíndice F sobre la corriente subíndice F, siendo igual a 0 volt sobre 2,3 mA o cualquier valor positivo, igual a 0 ohms en un circuito cerrado, donde B subíndice F es el voltaje de polarización directa sobre el diodo e I subíndice F es la corriente a través del mismo. Por lo tanto, el diodo ideal representa un circuito cerrado en la región de conducción. Considere la región donde se aplica potencial negativo, tercer cuadrante de la figura 1.1b. R subíndice R es igual a V subíndice R sobre I subíndice R. Esto es igual a menos 5, menos 20, o cualquier potencial de polarización inversa sobre 0 mA. Este es igual a infinita resistencia en un circuito abierto, donde V subíndice R es el voltaje de polarización inversa sobre el diodo, e I subíndice R es la corriente en el mismo. Por lo tanto, el diodo ideal representa un circuito abierto en la región de no conducción. En resumen, aplican las condiciones mostradas en la figura 1.2. Figura 1.2, estados de A, conducción, y B, no conducción para un diodo ideal determinado según la polarización aplicada. En general, es relativamente fácil determinar si el diodo se encuentra en la región de conducción o en la de no conducción mediante la simple observación de la dirección de la corriente I subíndice D, que establece el voltaje aplicado. Para el caso del flujo convencional opuesto al flujo de electrones, si la corriente resultante del diodo tiene la misma dirección que la punta de flecha del símbolo del diodo, este se encontrará operando en la región de conducción como se muestra en la figura 1.3a. Si la corriente resultante tiene la dirección opuesta, como se muestra en la figura 1.3b, será apropiado considerarlo el equivalente de un circuito abierto. Figura 1.3. Estados de A, conducción, y B, no conducción, para un diodo ideal determinado según la dirección de la corriente convencional que establece la red. Como se expresó anteriormente, el propósito principal de esta sección es mostrar las características de un dispositivo ideal en relación con las características de las distintas variedades comerciales. A medida que avancemos a través de las siguientes secciones, mantenga presente las siguientes preguntas. ¿Qué tan cercana será la resistencia en polarización directa o resistencia de encendido de un diodo real en comparación con el nivel deseado de 0 ohms? La resistencia en polarización inversa será lo suficientemente grande como para permitir una aproximación a un circuito abierto. 1.3. Materiales semiconductores.